Hola, muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a este nuevo webinar API. Fijaros que el otro día la presidenta del Banco Central Europeo, la señora Christine Lagarde, alertaba sobre un repunte de la inflación subyacente a corto plazo, lo que va a provocar pues, que los incrementos en los tipos de interés, pues como mínimo, según decía, permanezcan hasta mayo. Este próximo 16 de marzo, si no me equivoco, me corregís, si queréis, va a haber una nueva subida de los tipos de interés de 50 puntos básicos, situándose en el 3,5%. Estamos, por lo tanto, en una situación donde el Euribor va a llegar próximamente y muy rápidamente, probablemente, luego nos lo comentarán nuestros expertos, al 4%, y donde además yo leí el otro día que ya el 15% de las familias de este país están en una situación prácticamente de ahogo hipotecario, dedicándole más del 30% de sus ingresos al pago de estas hipotecas. Por lo tanto, un webinar el de hoy que creo que es muy interesante, no solo para nuestro día a día personal, todos aquellos que estemos pagando una hipoteca, sino también pues, para poder asesorar eficientemente a nuestros clientes. Realmente hablábamos de generar o de crear un webinar en el que no nos vayamos a largo plazo, porque esto está yendo muy rápido, sino que hablemos de lo que va a pasar con estas hipotecas en los próximos meses. Y como siempre, pues en API pues, tenemos a los mejores expertos para hablarnos de este tema. Hoy tenemos a dos personas. A la primera ya la conocéis, que es Ana Puigdevall, que es la directora general del colectivo API. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, Sergi. Encantada Y de luego, volver a pues, estar aquí a hablar de hipotecas. sí, ¿verdad? Y luego, bueno, hoy estarás con una persona pues también muy conocedora del tema, como es lógico, que es Ricardo Bulías, que es CEO de RN, Tu Solución Hipotecaria. Yo antes de marcharme y dejaros a los dos, bueno, Ricardo, ¿qué tal estás? Oye, Muy bien, gracias. Encantado de estar muchísimas aquí. gracias por participar de este webinar. Yo lo único que voy a hacer antes de despedirme es recordar lo que recuerdo siempre, que para que este webinar pues, funcione de la manera más eficiente posible, por favor, todas las preguntas que tengáis y que serán respuestas probablemente al final de la sesión, las realicéis a través del área de preguntas y respuestas que tiene Zoom. El chat, usadlo para comentar cualquier cosa que queráis entre vosotros, porque de ahí no vamos a sacar ninguna pregunta. En el área de preguntas y respuestas, y luego tanto Ana como Ricardo os las irán respondiendo. Dicho esto, pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Recordad que luego, si tenéis cualquier duda, lo podréis volver a ver en nuestro canal de YouTube. Y que nada, yo, Ana y Ricardo, os dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergi. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Sabéis que nosotros nos preocupamos mucho por todo lo que está pasando siempre en el mercado, ¿no? Hay veces que nos preocupa mucho el número de compraventas, otras nos preocupará mucho el tema de alquiler, que nos sigue preocupando muchísimo, y evidentemente el tema hipotecario y el tema de los tipos de interés es algo que está absolutamente ligado con nuestro negocio. Por lo tanto, es un tema que siempre está de actualidad, pero en estos momentos más. ¿Por qué? Pues porque venimos de unos tipos de interés negativos, una situación que tampoco es normal. Es decir, al final, cuando estamos viendo y todos recordamos a lo mejor tipos de interés alrededor de un 5, un 6, un 7%, incluso un 14%. Seguramente, cuando nos lo miremos en perspectiva, a lo mejor no son tipos de interés tan excesivamente altos como los que nos podríamos imaginar o lo que podríamos esperar, pero sí que es cierto que veníamos de una situación absolutamente inusual. Una situación que además eso ha llevado a que las hipotecas que han hecho los bancos también han conllevado alrededor de lo que era la propia hipoteca, no solo el tipo de interés, sino un montón de productos, un montón de soluciones que hay alrededor de esa hipoteca que incluso nos desvirtúan un poco cómo tenemos que entender esas hipotecas y cómo tenemos que trabajar con ellas. Es verdad que todo esto, y es mejor hablarlo siempre con los expertos, ¿vale? Entonces, como siempre, voy a dejar primero a que sea Ricardo el que nos haga una presentación, que nos explique cómo está la situación en estos momentos, y después vamos a hacerle todas esas preguntas que tenemos pendientes. Yo empezaré con unas y después haremos todas las vuestras. Pues Ricardo, todo tuyo la pantalla. Si quieres empezar a compartir o quieres comentar la presentación que tienes, estaremos encantados de escuchar. Genial. Pues que hay muy buenos días a todos. Pues como ha dicho Ana, la realidad es que el Euribor está en la boca de todos. Lo que es la hipoteca está a diario en la televisión, porque la dinámica económica, la inflación, la guerra de Ucrania y seguramente el post-COVID, que nos ha hecho que la gente pues, nos volcáramos a consumir más o que la vida tenía que subir, ha hecho que los tipos de interés repunten, porque es la única forma que tienen los bancos centrales de contener la inflación. Entonces vamos a hablar del mercado hipotecario actual
que nos afecta día a día para poder vender viviendas. Quien estaba en el año 2009, 2010, 2011, recuerda que se vendían muy poquitas viviendas porque el acceso a la financiación era casi imposible. No estamos en esa situación, pero sí que sabemos y tenemos claro que cuanto más hipotecas se dan, cuanto más el crédito es más accesible a todo el mundo, pues se vende más. Entonces estamos en un contexto que hay que saber adaptarse y no vamos a ser pesimistas porque tenemos la obligación de no serlo y acabaremos dando la vuelta a toda esta situación, pero vamos a analizar el mercado hipotecario actual, que es básico para vender más viviendas. Yo soy Ricardo Bulías, CEO de Tu Solución Hipotecaria, una empresa de intermediación hipotecaria que ya hace 23 años que estamos en el sector, para quien no me conozcáis, y vamos a hablar del contexto inmobiliario hipotecario que nos estamos encontrando en el año 2023, bueno, ya en el último trimestre del 2022. Como hemos indicado, estamos en un momento muy convulso económicamente. A pesar de que yo siempre digo que el pueblo va por un lado, los políticos y los bancos centrales van por otro, pero la inflación que tenemos, esa inflación galopante que no es capaz los gobiernos centrales, los bancos centrales de contener, está haciendo que los tipos de interés pues vayan hacia arriba. Ayer se reunió la Reserva Federal Americana y dice que va a haber subidas quizá drásticas, y aquí en Europa, que es lo que nos interesa, pero que siempre nos contagiamos de Estados Unidos, pues vamos a rebufo siempre de Estados Unidos. Es decir, que el Banco Central Europeo va a subir, porque siempre se contagia, va a subir los tipos, ya estamos en el 3,5, y va a subir los tipos seguramente 1 o 2 veces más para ver si frena la inflación. ¿Vale? Esto hace que para vender una vivienda hoy en día nos cuesta un poco más, porque el que va a comprar una vivienda lo que se fija mucho es cuando tiene que pedir hipoteca, naturalmente, es en la cuota que va a pagar. Y la cuota, la perspectiva de pago que tienen los clientes que empezaron a buscar hace un año, porque la vivienda no se busca, como sabéis vosotros, en un mes o en 2 meses, hay quien sí, pues la perspectiva de cuota a lo mejor ha subido cerca de un 40% con lo que puede pagar hoy en día. ¿Vale? Es decir, y la gente tiene miedo por lo que lee, por las noticias. Estamos mega informados hoy en día y hace que la gente pues le cueste más dar el paso. La evolución del Euribor. Bueno, realmente ponemos estas gráficas y todos vosotros, cualquiera que ponga que le preguntes por el Euribor, pues sabe cómo está el Euribor, porque es que está en boca de todos. Hace un año estábamos en negativo, el Euribor en negativo. Sí que en enero, bueno, ni los expertos acertaban, porque no acertaba nadie. Sí que se veía una subida del Euribor, pero se planteaba a 2 años vista, 2024, 2025, a pesar de que ya la inflación ya estaba alta, pero fue la guerra de Ucrania la que empezó a acelerar todo el proceso de subida de tipos de interés. Hoy estamos ya tocando el 4%, del 3,5%, y seguramente tocaremos el 4% en la próxima reunión del Banco Central Europeo. Pero para que os hagáis una idea, en marzo del año pasado, entre febrero y marzo del año pasado, la banca estaba dando hipotecas fijas al 0,71%. Es decir, que quien se estaba mirando una vivienda hace un año, pues la cuota era un 40% menos de lo que pagaría hoy en día. Y esto hace que hay que estar más preparado para ubicar hipotecariamente a un cliente que va a comprar hoy en día con hipoteca. Tipos de interés medio para viviendas. A pesar del año pasado, a pesar de que había tipos al 0,71, la media de los tipos de interés que dice el INE era en torno al 2,67. Hoy la media de los tipos estará ya rozando el 4%. La media de los tipos. Sí que es posible encontrar tipos muy buenos, pero con los productos vinculados, como bien decía Ana, pues el tipo de interés, la TAES, está por encima del 4% en la mayoría de los casos. Hace un año, los tipos de interés, como podéis ver en la gráfica, el 34,5% de las hipotecas se hacían a variable y el 65,5% se hacían a tipo fijo. Desde el último trimestre de 2022, nadie se atreve a un tipo variable. Es decir, todos tenemos un
un amigo, un conocido, que si le preguntamos, pues nos va a recomendar que le hagamos la hipoteca a tipo fijo. El variable no lo quiere nadie. Nosotros nos encontramos con muchos clientes que lo que quieren es un fijo, un fijo, un fijo. No siempre el fijo tiene por qué ser más rentable a largo plazo, pero lo que hoy busca la persona que quiere comprar, lo que busca es la seguridad. ¿Vale? Entonces, el tipo fijo es el más atractivo si es bueno, o, como ya sabéis vosotros que estáis en el mercado, o los tipos mixtos. Hay tipos mixtos en el mercado que, para quien no conozca lo que es un tipo mixto, es un tipo que es fijo durante los 3, 5 o 10 años y después se convierte en variable. Tipo mixto es un producto que está estrella hoy en día porque se puede conseguir tipos fijos muy cercanos, tipos mixtos muy cercanos al 2%, y como tenemos un arco entre 3, 5 o 10 años, pues es el horizonte que prevemos o que prevén los expertos que el Euribor volverá a descender. Por lo que es como un flotador. Si no puedes encontrar un tipo fijo muy atractivo, tener un mixto es un producto que le podemos recomendar a nuestros clientes que no es tan caro como la media de los tipos fijos, pero nos permite que el cliente tenga un horizonte de pago, que no se le va a descuadrar la economía familiar, y como es un poquito a veces, en algún caso, más bajo que los fijos, pues el endeudamiento le entra mejor y el cliente va a ser más feliz pagando. ¿Cómo están las hipotecas fijas hoy en día? Como hemos dicho antes, hace un año era posible firmar hipotecas fijas por debajo del 1. Hoy, con los productos vinculados, las hipotecas fijas se acercan a un TAE del 5%. ¿Es posible encontrar hipotecas fijas mucho más bajas? Claro que es posible encontrarlas, pero hablamos siempre de la media del mercado. Hoy en día el TIN, no el TAE de la media del mercado está en torno al 3%. ¿Vale? Posible encontrar hipotecas al 2,35, al 2,40, al 2,55 en tipo fijo, pero estamos hablando de medias del mercado. Es importante que vosotros conozcáis los mejores tipos del mercado para poder ubicar a vuestros clientes que hoy demandan más que nunca información hipotecaria a la hora de embarcarse en una hipoteca. Porque conseguir una cuota más bajita puede permitir que se lancen a comprar, porque si estamos viendo, supongo que vosotros también, gente que quiere comprar, que tiene intención de compra. La intención de compra no ha bajado, podríamos decir que no ha bajado. Sí que hubo un valle en la tormenta perfecta de las Navidades de diciembre y el primer repunte alto del Euribor por encima del 3, pero la demanda está ahí. Lo que es claro, no hay el paso, cuesta mucho más darlo que antes. Cuesta mucho más darlo que antes. ¿Por qué? Informaciones de que la vivienda puede bajar a consecuencia de los tipos altos y la cuota esa que no se acaba de ajustar a las expectativas de cuota que quiere el cliente comprador. Las hipotecas variables. Las hipotecas variables son ahora, hoy en día, las apestadas entre comillas, naturalmente, del mercado hipotecario. Yo creo, como yo llevo 23 años en el mercado y en los últimos 23 años ha compensado tener una hipoteca variable. También tenemos que tener en cuenta que antes de 2015 pocas hipotecas fijas atractivas había. Después, con el Euribor en negativo, la banca se lanzó a la hipoteca fija porque veía una rentabilidad asegurada y sobre todo cuando la cláusula suelo se declaró abusiva, ¿no? Es decir, tener un fijo me permitía tener un interés más alto que el Euribor, una rentabilidad, y no tenía que poner una cláusula abusiva como era la cláusula suelo. Y en los últimos 20 años, históricamente, una hipoteca variable ha compensado tener una hipoteca fija, pero hoy nadie la quiere. Nadie la quiere porque hemos pasado de estar en un Euribor en negativo a un Euribor en 3 al 3,5 en cuestión de 6 meses. Hemos visto el Euribor por encima, como decía Ana, del 3,5. Hace 20 años yo veía hipotecas al 14% que se habían constituido a mediados de los años 90. Pero esa subida vertiginosa, esa escalada, ese Everest que se ha dado en 6 meses, ha hecho que la gente no quiera
el variable. Nosotros vemos que las únicas personas que se inclinan por el variable son aquellas personas jóvenes que pueden hacer una hipoteca a 40 años, que es el variable aún compensa, y si se ponen ya en el escenario de un variable de un 4 de salida, pues es más difícil que se les estropee la economía, porque ya estamos saliendo antes. Pero el variable a 30 años no suelen escogerlo, a pesar de que hay diferenciales por debajo del 0,40. Es decir, hoy una hipoteca a tipo variable puedes encontrar una revisión de Euribor más 0,39. Seguramente a largo plazo pueda ser atractivo, pero hoy el cliente no quiere casi ni oír ni hablar de la variable, salvo que no tenga más solución que hacerla 35 o 40 años, y el único camino ahí es variable. Las hipotecas mixtas. Las hipotecas mixtas son creo que es el producto que nos puede hacer salvar más ventas. ¿Por qué? Porque hay hipotecas mixtas muy cercanas al 2% durante los 3-5 años. Durante los 3 o los próximos 5 años. Eso hace que el cliente que quiere comprar, es un producto que debéis conocer, que el cliente que quiere comprar, que viene buscando hipoteca o vivienda en el último año, puede encontrar a través de la hipoteca mixta tipos muy cercanos a la explosión del Euribor. Porque un tipo mixto al 2, al 2,25, no se le desmadra mucho la cuota con respecto a la expectativa que tenía de pagar. Si empezó la búsqueda hace un año. Y si está buscando hoy y le ofrecéis un tipo mixto al 2%, seguramente dirá, oye, pues la cuota no me queda tan mal, no me queda tan mal. Es decir, le queda bien. Es decir, tipo mixto es un producto estrella. La banca naturalmente sigue interesada en hacer variables, pero claro, no es posible vender un variable, porque por el contexto actual es más difícil. Con la hipoteca mixta te está dando una seguridad durante 3, 5 o 10 años, pero después vas a volver al variable, que es el producto que le gusta al banco. A pesar de que ha estado perdiendo durante años, las expectativas es que en los próximos años el Euribor esté en torno al 2%, el 1,5%, que por otro lado es lo sano tener un Euribor al 1,5%, lo sano para la economía, lo sano para todos nosotros, es tener un Euribor al 1,5%, al 2%. Eso es lo sano. Tenerlo en negativo, a pesar de que nos hemos aprovechado durante muchos años de un Euribor negativo, no es sano para la economía. No es sano para la economía. Una pregunta que me hacen muchos los clientes y es, oye, ¿los bancos siguen dando hipotecas? Los bancos están encantados de dar hipotecas. Es el producto que más fideliza a un cliente. No le fideliza a un fondo, no le fideliza a un seguro que le haga el banco, pero una hipoteca te fideliza durante 15, 20, 30 años. Posiblemente no, porque las generaciones de hoy en día no están 30 años en el mismo banco, pero el producto hipotecario es el que más fideliza. Además, hoy en día, los productos hipotecarios, como nos ha recordado Ana, están ligados siempre a una serie de bonificaciones. Es decir, para conseguir el mejor tipo de interés hay que cumplir una serie de bonificaciones. Seguro de vida, domiciliación de nóminas, el seguro del hogar. Y esos productos, un seguro de vida con un banco o un seguro de hogar con un banco, solo los tienes si tienes la hipoteca. Porque si no te vas normalmente a una compañía de seguros que siempre vas a encontrar el seguro más barato. Es decir, fidelizan. Y luego la nómina a los bancos les interesa mucho. El uso de la tarjeta, ellos cobran un 0,0 algo del consumo que tú hagas de la tarjeta, pero multiplicado por X millones de personas, pues es muchísimo dinero. ¿Vale? Es decir, que los bancos siguen dando hipotecas. ¿Vale? A nosotros constantemente recibimos información de los bancos, oye, que sepáis que queremos dar hipotecas, ¿por qué no nos aportáis más hipotecas? Eso a nosotros nos interesa, al colectivo inmobiliario nos interesa, porque si la banca está abierta, más cara, más barata, ya habrá que buscar la financiación más barata para nuestros clientes, pero si la banca está abierta a dar hipotecas, sabemos que no va a haber una hecatombe. Mientras haya financiación, habrá ventas. Con mejor financiación y con mejores noticias, habrá más ventas. Pero sin financiación sabemos que no va a haber venta, aunque esté cara.
Evolución del número de hipotecas sobre viviendas. Pues bueno, ¿qué os voy a contar? El año 2022 ha sido un año de éxito, más de 463.000 viviendas vendidas, hipotecadas, perdón, más de 463.000 hipotecas, es un 10,9% superior a las hipotecas que se firmaron en el año 2021. Hoy salía una noticia en prensa que este enero de 2023 ha sido mejor que enero de 2022. En ventas. Sí que se han firmado menos hipotecas este enero de 2022, pero en ventas han salido mal. O sea que aquí las noticias nos van a volver majaretas. Pero lo dicho, cuando más hipotecas se dan, pues más ventas hay. Por lo que tenemos que tener una banca que esté dispuesta a dar hipotecas y eso lo tenemos. Vamos a pegar un repaso del importe medio de las hipotecas. Hombre, quien esté viéndome desde Barcelona dirá, ¿dónde se encuentra una vivienda de 145? O desde Madrid, ¿dónde se encuentra una vivienda de 145.000 euros? Pues es la media del mercado español, 145.000 euros. Como veis, superior a la media de 2021. Y, claro, ahí vemos la tendencia al alza del precio de la vivienda, que eso sí que es lo que quiere frenar la subida de tipos, ¿no? La inflación de precios, que se suban, pero la realidad es que en el mundo de la vivienda es bastante difícil que haya bajadas significativas, salvo que haya estallidos de burbujas que no se prevén, no se ve un estallido de burbuja hoy en día, no se prevé. Sí que se prevé una corrección en determinados precios, pero no prevén los expertos, y seguramente vosotros tampoco, un estallido de la burbuja. Los precios no están como 2007 y a pesar de que haya correcciones puntuales y necesarias quizá y buenas y sanas, no va a haber un estallido de burbuja. ¿Cómo vemos el mercado hipotecario para este 2023? Hombre, pues lo vemos todo, ¿no? Va a haber una pequeñita bajada, se prevé una bajada de en torno a un 25%, ya hubo una bajada de un 25%, cerca de un 21% con respecto a las hipotecas firmadas el año pasado, a pesar de que hoy decía en prensa que se han vendido más viviendas que el año pasado, se ha hipotecado menos. Posiblemente porque con esta subida de tipos la vivienda vuelve a ser un valor refugio, eso es interesante para vosotros los inmobiliarios, pero sí que es cierto que cuando se compra con dinero la negociación es más importante y posiblemente acudan al mercado inversores que no son aquellas personas que necesitamos que compren, que son las personas que van a vivir. Entran inversores que, bueno, como a nosotros lo que nos interesa es vender, pero cuando se venden menos, cuando se venden más y se hacen menos hipotecas es porque han entrado inversores al mercado inmobiliario con más volumen. ¿Cómo prevemos que el mercado hipotecario evolucionará? Ayer, como he dicho antes, la Reserva Federal Federal ha dicho que va a subir los tipos de interés, que no le va a temblar el pulso a subir los tipos de interés porque tienen que contener la inflación. En Europa, el Banco Central Europeo hace lo que digan Estados Unidos, por desgracia, por lo que vamos a ver seguramente el Euribor por encima del 4. Hace 2 meses los expertos dicen, no, el techo será el 4. Los expertos, como hemos visto, se están equivocando cada 15 días. Y vemos que el Euribor se ponga por encima del 4 a final de año. También, por otro lado, los expertos, los grandes expertos económicos del mundo dicen que el Euribor a mediados de 2024 estará rozando el 2%. Yo creo que, tal y como vemos la economía, ya será más a finales del 2024 que se ponga al 2%. No creo que se pongan a subir los tipos como están y los bajen de manera progresiva. No se había visto nunca estas subidas ni se ven esas bajadas. Prevemos que esperamos, ojalá que sea para mediados de 2024 que veamos tipos por debajo, o el primer trimestre de 2024 que ya se vea el aterrizaje, y a ver si es verdad que a finales de 2024 vemos tipos en torno al 2%. ¿De qué va a depender? Pues naturalmente va a depender de frenar la inflación.
de tener buenas noticias económicas. Naturalmente, si acaba la guerra de Ucrania, pues será una buena noticia para Europa y eso hace que parece que todo cambia y bajen los tipos. Es decir, necesitamos buenas noticias en Europa, se necesitan buenas noticias en Estados Unidos y que se frene la inflación, que parece que no saben cómo dominarla. Bueno, más allá del movimiento macroeconómico hipotecario, ¿no?, o del tipo de interés, lo que sí que quiero expresar es que hoy en día es posible encontrar tipos fijos rozando el 2,30, rozando el 2,40, tipos fijos a día de hoy. Se pueden encontrar tipos mixtos cercanos al 2%, es decir, que vamos a tener productos hipotecarios, vais a tener productos hipotecarios, los hay en el mercado, para que vuestros clientes se puedan lanzar a una hipoteca, es decir, casando un buen precio, teniendo un buen tipo. Naturalmente esperamos que el freno de la inflación no venga ligado a la pérdida de empleo general, ¿no? No se prevé, el empleo parece que está fuerte, el consumo está fuerte, es una cosa, pues, hay una antítesis, ¿no?, entre precios altos pero consumo fuerte, que no frena la inflación. Sabemos que hay gente que está pasándolo mal, está claro, sobre todo aquellas personas que tenían una hipoteca variable con un capital alto porque se han constituido hace 2 o 3 años, cuando no se preveía que el Euribor se disparara. Sabemos que esas personas lo están pasando mal, El gobierno ha dado medidas quizá no muy severas, no muy ágiles para que esas personas que no pueden pagar ayuden, pero más allá de esa pobre gente que tiene una hipoteca variable, que hoy, recordarle que puede pasarla a fijo, es un camino que se puede pasar a fijo, naturalmente, pero que esas personas que están sufriendo, el que necesita comprar, va a comprar. Tenemos claro que el mercado del alquiler es muy poco dinámico, los precios son altos, hay poca oferta, eso empuja de una manera también a la compra. Es decir, tenemos tipos atractivos, existen hoy en día, eso tenéis que tenerlo claro. Vosotros sois los profesionales inmobiliarios que hay que ajustar el precio, las expectativas del vendedor y acercarlas al comprador, que hoy vuelve a tener un poquito más la sartén por el mango, y como hay escasa oferta de alquiler, pues la gente quiere comprar. Como hemos dicho, a nosotros que nos hacen consultas hipotecarias cada mes, a pesar del valle de Navidad, primera quincena de enero, la intención de compra está ahí. El cliente quiere comprar, busca más, mide las cosas más, pero hay expectativa de compra. Es decir, nosotros creemos que será que hay como un tapón, una botella de champán, que en el momento que se alineen los astros va a reventar y la gente va a volverse a lanzar a la compra, con titubeos, pero hay una bolsa de compradores que sigue ahí, porque estaba el año pasado con los buenos tipos y sigue ahí, ¿vale? Pero recordad, hay buenos tipos, si los conocéis, tipos fijos, tipos mixtos o plazos variables a 40 años que pueden permitir que el que tiene expectativa de compra e intención de compra pueda comprar sin que le afecte mucho el mercado hipotecario. El Euribor, con un Euribor cercano al 4, hay hipotecas fijas en torno al 2,5, ¿vale? O mixtas en torno al 2. Es decir, no nos tiene que afectar mucho si conocemos los productos. ¿Cómo prevemos que evolucionará el mercado inmobiliario? Bueno, vosotros sois los expertos. Nosotros estamos muy en contacto con vosotros. Y lo que he dicho, creemos que si las noticias son un poquito positivas, esa botella de champán va a reventar y la gente va a volver a comprar porque hay expectativa de compra. Sí que también vemos que hay una horquilla de precios entre los 250 y los 400.000 euros que cuesta un poco más de vender. ¿Por qué? Porque la expectativa de cuota, si no se consigue una buena hipoteca, es un 40% más de lo que pensabas pagar. Entonces, la gente pues frena o intenta negociar. También, claro, las informaciones en prensa hacen que el comprador crea que dice, oye, venga, yo voy a negociar, aquí hay que bajar porque me lo dice la prensa, ¿no? Y el vendedor aún no lo tiene claro. Es decir, que hay una horquilla de precios que va a tardar un poquito más en venderse, aunque todo depende de la zona, porque realmente es que también os quejáis mucho de que hay poco producto, o sea que esto depende de las zonas, pero vemos que a final de año esto tiene que, si tenemos noticias económicas, no será un año como el 2022, naturalmente, pero no será un año malo. En los años malos se venden 400.000 viviendas, o sea que 400.000 viviendas también son vender viviendas.
Y ya está, por aquí, pues os doy las gracias. Espero que no os haya aburrido mucho. En resumen, que sepáis que el mercado, que la banca quiere dar hipotecas, que hay tipos buenos para vuestros clientes, para que empujarles un poquito hacia la compra, y muchísimas gracias a todos por escucharme. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ricardo. Yo creo que ha sido muy interesante. A mí me gustaría, porque normalmente acostumbro a hacer un poco de resumen antes de pasar a las preguntas, que ya tenemos como mínimo 2, ¿vale? Yo creo que es verdad que estamos en un momento de mucho miedo, de mucha incertidumbre. Tenemos excesivas noticias y seguramente el hecho de que no somos expertos, a veces los ciudadanos, muchos ciudadanos no son expertos en ese tipo de producto, y por lo tanto el miedo cuando no eres experto es mucho más. Por lo tanto, yo creo que ir acompañado de alguien que pueda realmente aconsejar, o un experto que pueda aconsejar, yo creo que eso es muy importante, precisamente por eso hacemos este tipo de conversaciones, ¿no? O sea, para que realmente podamos tener más conocimiento y dar más seguridad a nuestros clientes, que yo creo que eso es uno de los grandes papeles que tenemos que jugar. Yo creo que hay 2 cosas de las que has dicho, y yo creo que es importante entender que a la gente a lo mejor se puede esperar por si hay o no hay burbuja inmobiliaria. Yo creo que eso nosotros lo hemos repetido por activa y por pasiva. No prevemos una burbuja inmobiliaria. ¿Por qué no la prevemos? Primero, porque sigue habiendo demanda y la oferta sigue siendo escasa para esa demanda. Toda la producción de obra nueva que está saliendo al mercado, toda, absolutamente toda, prácticamente en un 98%, se está vendiendo. Por lo tanto, eso significa que el mercado necesita esa vivienda y que el mercado necesita esa obra nueva. Por lo tanto, no estamos en un exceso de oferta, que es lo que pasó en la anterior burbuja. Por lo tanto, no estamos allí en un tema de burbuja inmobiliaria. Yo creo que eso también es muy importante saberlo transmitir, porque a lo mejor las noticias, la gente puede pensar una cosa, tenemos todos en la mente lo que pasó en el pasado, y yo creo que es muy importante dar esa tranquilidad. También es muy importante entender que los bancos siguen dando crédito, que los bancos quieren dar crédito. Nosotros estamos trabajando con muchos bancos y los bancos quieren dar crédito, vosotros también lo conocéis muy bien, y por lo tanto yo creo que eso sí que es bueno. Es verdad que las condiciones son las que vamos a tener que ver, que evidentemente puede haber más problemas. Voy a pasar ahora a 2 preguntas, que he visto 2 preguntas, ¿vale? Y después haremos algún otro tema. Mira, nos preguntan, dice, la gente me pregunta mucho acerca de mejorar las condiciones de hipoteca variable a fija. ¿Hacéis ese trámite también? Es decir, realmente la gente que ha visto y la tenía en variable, me asusto, la quiero pasar a fija. ¿Ese trámite sale a cuenta? ¿Cómo se hace y en qué condiciones? Sí, hombre, hay que analizar si sale a cuenta. Primero, el análisis es muy sencillo. Es decir, oye, más que a cuenta, a veces lo que quiere el cliente es la certeza, la seguridad. Hoy tenemos miedo, ¿no? Y el miedo es libre. Y hay gente que a lo mejor no te sale rentable económicamente, normalmente siempre suele salir rentable, pero oye, es que no quiero un susto. Claro, ¿a quién no le sale rentable? A las personas que tengan un capital por debajo de 60.000 euros, no hay que recomendarles cambiar, porque no se van a ahorrar nada. Como conlleva unos costes, pues dice, no te vas a ahorrar nada. Y no le ha afectado esta subida. Pero hay clientes que sí que nos vienen, oye, de hipotecas de 200, de 300.000 euros, y pasarlo de variable a fijo, a lo mejor le bajas 2,5 puntos. Claro, naturalmente bajas 2,5 puntos este año. A lo largo del tiempo, a lo mejor el cliente se arrepiente de haber cambiado la hipoteca, pero lo que quiere hoy en día es seguridad, vivir feliz y volver a recuperar esos 250 euros que ha perdido con la subida del tipo. Vale. O sea, buscan tranquilidad. Entonces, eso sí que lo estáis haciendo para importes, lo que has comentado, superiores a unos 60.000 euros, y evaluáis cada caso, supongo, a ver si sale a cuenta o no sale a cuenta. Exacto. Con un último recibo de la hipoteca se puede saber si al cliente le va a salir los números, o hay que recomendarle, oye, mira, espérate, abróchate el cinturón unos meses porque no te va a salir a cuenta. Exacto, o sea, en función del tipo. Exacto, en función del tipo. Es un producto que está pidiendo, es un producto que está pidiendo todo el mundo. Al menos saber si hay solución. Sí. Vale, perfecto. O sea, eso lo tenemos claro, y es bueno hacer una estimación caso a caso más que hablar de tema general. Exacto. Vale, perfecto. La otra pregunta que hay es, para locales y oficinas, ¿los tipos que estáis viendo son similares a los de vivienda? Similares, sí. También hay que tener en cuenta que como los bancos para locales dan menos riesgo, el tipo de interés es muy parecido al de las viviendas. No afecta mucho. Vale, o sea que más o menos estamos en el mismo tipo de viviendas. Sí. Aquí dice, mira, otra pregunta que acaba de entrar. ¿Vuestra empresa gestiona hipotecas fijas al 2,4%? Sí.
Incluso un poquito menos también es posible, sí. Pero Vale, ya sabéis que esto es el entonces, mercado, ¿eh? voy Hoy a, sí, quizá mañana menos o quizá mañana más. Sí. perfecto, entonces voy a añadir yo. ¿Y en qué condiciones? ¿A quién y qué hay detrás? Sí. Para conseguir una hipoteca por debajo, en torno al 2,40%, no hay que ser un mirlo blanco. Se puede financiar hasta el 90% del precio de compra. Se pide una estabilidad laboral, mínimo 2 años de contrato fijo, y que los ingresos netos estén, como mínimo, sean 2.500 euros. Naturalmente, a un endeudamiento en torno, como máximo, a un 40%. Oye, ¿qué tengo que hacer para llegar al 2,40? Pues el banco nos va a pedir bonificaciones, domiciliar la nómina, el seguro del hogar, ya sabemos que es obligatorio por ley, pero que los bancos son más caros que una compañía de seguros, también hay que tenerlo claro, y un seguro de vida. Oye, ¿y qué pasa si yo no tengo el seguro de vida el segundo año porque no quiero, porque es carísimo, porque se ha descubierto la vacuna y no me voy a morir? Pues en vez de pagar un 2,40, pagarías un 2,60. Sin vida. Vale. Eso yo creo que has dado en un punto muy clave, porque es que precisamente lo que te puede incrementar la cuota del seguro a lo mejor es mucho más que un 0,2% del tipo de interés, ¿eh? O sea que aquí Sí. hay que calcularlo porque a veces es importante en función de la edad de la persona, en función... Yo creo que eso sí que es muy importante entender, que aquí cada caso hay que mirarlo, porque hay que entender qué hay detrás de esa hipoteca, sobre todo en seguros. Para mí, yo creo que el punto clave seguramente son los seguros, ¿no? Que es donde todo el mundo sabe Sí. que es donde realmente los bancos se están convirtiendo en compañías aseguradoras y están ganando mucho dinero, ¿vale? Y que eso realmente, la diferencia a lo mejor de tipo de interés, a veces el seguro, en función de la edad o en función de lo que estés asegurando, no te sale a cuenta. Yo creo que eso es muy importante tenerlo a cuenta y que hay que asesorar muy bien, ¿vale? Me hacen otra pregunta que es, me dicen, ¿qué porcentaje sobre el importe de ventas se financian los locales? Máximo un 60%, salvo que a veces el cliente tiene una propiedad pagada, una propiedad libre de cargas, que entonces se puede financiar hasta el 100 de compra. Vale, perfecto. Muy bien. Ahora, de momento yo aquí no tengo más preguntas, pero yo sí que te voy a lanzar una, Sí. que es la pregunta de, ¿vosotros estáis viendo que la gente, por el hecho de que han subido los tipos de interés, si un piso les gusta mucho y quieren realmente ese piso, lo que hacen es alargar años? ¿Estáis viendo también eso, a pesar de que encarece muchísimo? Pues no, porque está limitado, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas, si la quieren en tipo fijo, máximo 30 años, ahí es el tope. Si se pudieran hacer hipotecas a 100 años, se venderían más viviendas, sí, la gente alargaría a 100 años, no habría problema, pero como el tope son 30, la gente va al límite. Sí, Vale. sí. O sea, esa media que tenemos de 24 25 años, Está subiendo. podremos ver que va a subir un poquito y llegará seguramente un poco más a los 30 si es que lo pueden jugar así, ¿no? Exacto, exactamente. Vale, es decir, seguramente a lo mejor el que tenía que ir a 30, evidentemente ese ya no puede hacer nada, pero a lo mejor el que tenía que ir a 20, a lo mejor ese sí que puede decir, pues me voy a 25. Exacto. Muy bien. Perfecto. De momento yo aquí ahora no veo más preguntas, pero sí que me ha gustado mucho y te voy a hacer una reflexión respecto a lo mejor ese gran desconocido que es el tipo mixto, ¿no? Porque yo creo que es a lo mejor algo que siempre teníamos todo el mundo, siempre hacemos como esa dicotomía, ¿no? De fijo o variable, y yo creo que es una opción que has dado que yo creo que también es muy interesante que se pueda trabajar. Y déjame que te hable ya de un tema que nos preocupa mucho a todos, que son los jóvenes, ¿vale? Que son los que no tienen esa capacidad de ahorro inicial. ¿Tú cómo ves ese sector ahora de los jóvenes que están intentando acceder a una hipoteca, o sobre todo lo que no es compra de reposición, sino que es adquisición de primera vivienda, ¿no? Sí, bueno, los jóvenes, sí que es cierto, nosotros nos encontramos con muchos jóvenes que apenas tienen ahorros. Decir que nosotros podemos llegar a dar hipotecas al 100% de compra. Naturalmente son otras condiciones. Hoy en día, o sea, marzo de 2023, ¿se dan hipotecas al 100% de compra? Se dan. ¿Es café para todos? No, no puede ser café para todos. ¿A quién puede tener una hipoteca al 100 de compra? Pues hay que hacer un estudio. Esas parejas que viven de alquiler, llevan X años viviendo de alquiler, han ahorrado muy poquito o nada, porque quizá el dinero de las entradas, de los gastos, que otro día hablaremos de los gastos famosos, de la cantidad de gastos que conlleva comprar. Que han ahorrado poco, no han podido ahorrar porque viven de alquiler, pero tienen una experiencia de pago, unos compromisos de pago que han cumplido perfectamente. Pues esas personas
esas personas hay que darles la oportunidad de que puedan comprar. Y hay hipotecas al 100% de compra. Naturalmente, unos tipos más altos, pero el acceso a los jóvenes existe. Y se incorporan muchos jóvenes a la compra porque ven que tiran el dinero en alquiler, entre comillas, y quieren comprar, pero hay acceso a la vivienda para los jóvenes. Pero sí que estamos viendo muchos jóvenes que no pueden alquilar y quieren comprar y muy poquitos ahorros. Eso es lo que habría que, no sé cómo solucionarlo, ¿no? Pero nosotros les ayudamos en lo que podemos. Muy bien, pues eso es bueno saberlo, ¿no? Porque yo creo que es uno de los puntos clave. Aunque ha entrado por el chat, veo otra pregunta que dice si hacéis subrogaciones y si es afirmativo, ¿qué coste tiene hacer una subrogación? Pues una subrogación realmente depende de la... Nosotros hacemos muchas. Normalmente lo que hacemos es cancelar y constituir. Hay gente que entiende la subrogación como lo mismo, ¿no? Subrogación puede ser más barata o más cara que un cancelar y constituir. Antes eran muy famosas, antes de junio de 2019, porque haciendo una subrogación te ahorrabas los gastos, el acto jurídico documentado, el notario, el registro y la gestoría por la parte de la hipoteca, pero hoy en día es mucho más dinámico y más ágil cancelar y constituir. Tienes que pagar la cancelación registral, que si subrogas no, pero es más ágil y no estás secuestrado por tu banco que a lo mejor te quieres ir y si te igualan las condiciones no te puedes ir. Pero sí que hacemos muchos. Y el coste que tiene, pues 1.300 euros de la cancelación registral. Cambiar de banco. Vale, muy bien, perfecto. Antes has pasado muy por encima y yo, porque yo creo que todos somos muy conscientes de muchos de los costes que hay asociados a la compraventa de una vivienda, ¿vale? Pero ¿se puede llegar a financiar esos costes o esos costes ya nunca se financian? Se pueden financiar. Nosotros podemos financiar el 100% más gastos siempre y cuando haya un familiar que tiene una vivienda libre de cargas, una vivienda pagada. Así es posible financiar el 100% más gastos. Vale, o sea, es un producto que usan mucho los jóvenes. Los padres confían en ellos y les permiten. Importante, en estas operaciones no son como antaño que avalaban los padres. Vale. O los padres o el titular de esa vivienda. Se hipoteca la finca en una sola cuota, pero los padres no avalan. O los titulares de esa vivienda no avalan para 30 años. Su vivienda está hipotecada por un importe que es lo primero que se amortiza en las cuotas ordinarias. Para que te hagas una idea, si me compro una vivienda de 200.000 euros, no tengo nada ahorrado y utilizo la vivienda de mis padres y cargo 40.000 euros, más o menos tardo 10 años sin hacer amortizaciones extraordinarias en liberar la finca de mis padres. Vale. ¿Qué me preguntan? Oye, Ricardo, ¿y si mis padres quieren vender? Pueden vender, pero claro, la hipoteca que tienen, pues la tienen que cancelar. Pero es posible financiar el 100 más gastos. Vale. Es decir, siempre que tengamos un soporte de algún familiar o de alguien que dé esa garantía, se podría hacer de esta manera. Sí. Es decir, por decirlo de alguna manera, soluciones hay, lo que pasa es que a veces tienen el coste que a lo mejor es un coste elevado, ¿no? Pero soluciones hay para poder dar ese crédito. Sí. Pues yo ahora de momento no veo más preguntas, no sé si todos los oyentes que nos están viendo aquí, que son unos cuantos, nos quieren hacer más preguntas. A ver, aquí, ¿cuándo se avala a una persona con una vivienda? Hombre, cuando avalas a alguien, avalas con todos tus bienes. Pero en la figura que he dicho hace un minuto, no avalas. Es decir, tu finca... dice que no ha terminado la pregunta. Perdón. Espérate, porque no ha terminado la pregunta. Vamos a esperar a que termine la pregunta, Javier. Javier, sí. Escriba tranquilamente y cuando diga que ha terminado la pregunta, entonces la vamos a leer. Sí, perdón. Bueno, muy bien, pues mientras tanto, Javier no termina de hacer la pregunta, ¿vale? Yo creo que sí que es importante esa previsión que hacíamos antes, ¿no? De si íbamos a volver al 2% de tipos de interés en el 2023, en el 2024, si va a ser a finales y tal. Esperemos todos que sí y como tú decías muy bien, esperemos que tampoco haya ninguna otra guerra, sorpresa, ¿vale? COVID, porque claro, al final el problema es que esas excepciones las estamos viviendo continuamente, ¿no? Estamos viviendo continuamente, ahora nos parece que el COVID era una excepción, cuando termina el COVID nos viene una guerra con Ucrania, esperemos que no haya otra vez ningún susto, ¿no? Ningún acto de estos que evidentemente no queremos nadie para entender que
que todo vamos a empezar a volver un poco más a esa normalidad que todos nos gusta tanto, ¿no? Sí, exacto. A ver si esperamos a ver si Javier nos acaba de escribir la pregunta. A ver. Ah, mira, espérate porque al final he visto que tenía otra aquí. Mientras tanto, ¿se prevé mucha morosidad en hipotecas formalizadas hace unos años? Hombre, se prevé morosidad, pero bastante contenida, porque la morosidad que llegue se van a aplicar la protección al consumidor hipotecario que ha creado el gobierno. Entonces los bancos no son muy proactivos en hacerla. La gente se queja, oye, me piden 1000 documentos, pero le piden 1000 documentos al que está trampeando. Al que no pueda pagar le van a ayudar y el banco va a esconder la morosidad un poquito. Pero sí, claro, sobre todo la morosidad la banca la teme más en empresas que en familias y en créditos personales más que en hipotecas. Muy bien. Pues no sé si es un problema mío, no acabo de ver la pregunta de Javier. Espérate, que igual me la he hecho aquí. A ver, aquí he encontrado más. ¿Habéis notado si a nivel de tasaciones hay una tendencia a la baja? No. Eso no lo hemos notado, no. Vale, o sea, de momento es lo que estamos diciendo. O sea, los precios el año pasado subieron un 6,7. Creemos que va a haber una estabilización, a lo mejor se encuentra, pero de momento no vemos y no asumimos una bajada de precios muy clara. Exacto. Perfecto. Pues estoy esperando a ver si sale la pregunta de Javier, que es la que nos queda, porque ahora. Cuando avalas con una vivienda hasta un determinado importe de esa hipoteca, cuando ese importe ya se ha alcanzado con el pago de las cuotas, ¿se puede solicitar su liberación? Exacto, sí. En la escritura hipotecaria usted va a fijar la responsabilidad hipotecaria que tiene esa finca. En el momento que se ha amortizado ese importe hay que solicitar la liberación de esa carga, certificado de saldo cero y cancelar registralmente esa hipoteca. Sí que es cierto que hay bancos que no te la van a liberar porque sí. Es decir, tienes que hacer la propuesta. ¿Cómo se hace, Javier? Pues se hace de la siguiente manera. En el momento que he amortizado la responsabilidad hipotecaria que figura en la escritura hipotecaria de esa finca que me ayudó, me voy a la entidad, pido un certificado de saldo cero de la hipoteca que grava la finca esa que me ayudó y con ese certificado de saldo cero voy a una notaría y que me gestione la cancelación registral o la haces tú mismo. Sí. Tenemos otra que es verdad que la hemos respondido, pero no te preocupes, Joan Carlas, porque te la vamos a volver a responder. Dice... espera, yo creo que terminamos con lo de Javier, si se suele negar o no. Es que no se pueden negar. No se pueden negar. Se pueden negar. Perfecto. La pregunta es, disculpad, igual esta pregunta ya ha salido, pero quería saber hasta cuándo prevéis que subirán los tipos de interés de las hipotecas y durante cuánto tiempo se mantendrán estos niveles. Gracias. Yo creo que lo hemos contestado, pero si lo quieres volver a contestar. Hay que tener muy en cuenta una cosa. Que suba el Euribor no está diciendo que suban las hipotecas. Es decir, claro, suben un poquito, pero tenemos un Euribor al 3,5 y hay hipotecas fijas al 2,40 o hipotecas mixtas al 2,10. Claro, no nos vamos a meter en una variable. Ahora no, vamos a evitar la variable. Pero con un Euribor en 4 seguro que tendremos hipotecas al 2,5. O sea, ¿pero cuándo va a subir el Euribor? Pues sí, yo creo que tal y como vamos de lentos en Europa, a final de año vamos a estar siguiendo subiendo, seguro. Tenemos otra pregunta que es, ¿qué entidades bancarias conceden el 80% de tasación o todas como norma conceden el 80% del precio de venta? Todas como norma, el menor de los dos, entre el 80% de tasación y puede ser hasta el 100 de compra, pero siempre con el límite del 80 de tasación. Si la tasación sale por debajo, no te darán más del 80. Vale. Pero normalmente la tasación respecto al precio de venta, ¿cómo está? Es decir, bueno, hay de todo. Hay que sale por debajo y hay que sale por arriba. O sea que ahí depende de si el cliente compra mal y caro, la tasación es fácil que salga mal incluso por debajo del precio de compra. Pero está claro que los bancos no dan más del 80 de tasación con límites del 100 de compra. Perfecto. Y la otra es, ¿creéis que el descenso patente en construcción de obra nueva provocará un aumento de los precios de vivienda de segunda mano? Pues no creo. No creo. Porque quien compra vivienda de obra nueva es un determinado perfil.
y quien compra vivienda de segunda mano es otro perfil, son el resto. Todos querrían comprar vivienda de obra nueva, pero no, hay gente que no llega. Por lo que no creemos bueno, lo estamos viendo, ¿no? Hay escasez de obra nueva y la segunda mano no se ha desmadrado, está más o menos contenida. Perfecto. Hay otra que dice, ¿en las hipotecas a favor de extranjeros encontráis algunas restricciones? Las restricciones son, como máximo los bancos financian hasta el 70% del precio de compra. Y la restricción viene en qué divisa cobra este ciudadano extranjero. Con la ley hipotecaria se cerraron mucho las divisas, se han vuelto a abrir, pero hay divisas como los pesos argentinos, naturalmente el peso venezolano o la moneda cubana que los bancos, hoy en día ahora los rusos tienen muchas restricciones a la hora de comprar. Pero eso es una restricción, es decir, que en su país de origen tenga un salario que le permita pagar la compra hoy, aquí en España, y como máximo hasta el 70% del precio de compra, y que sea una divisa potente, que no pueda sufrir devaluaciones. Muy bien. Nos preguntan por las hipotecas en viviendas de alto standing, Sí. ¿vale? Esas que ya valen de 1 millón para arriba, ¿vale? Sí. Ahí, ¿cómo funciona el mercado? ¿Cómo funciona el mercado hipotecario? Pues realmente, pues bien. Sí que es cierto que hay muchos bancos que no les gusta dar muchas hipotecas de alto importe porque obtienen más rentabilidad dividiendo ese millón en 5 de 200.000. Pero normalmente el perfil de alto standing tiene buena aportación, tiene buenos salarios y el banco se comporta igual bueno, igual, incluso por desgracia para los demás, mejor, porque como puede conseguir mejor tipo contra más hipoteca pidas. O sea que se comportan perfectamente los bancos, encantados. Vale. Gemma ha hecho una matización de la pregunta de los extranjeros que decía que también les estaba hablando de extranjeros que cobraban aquí en España en euros. Es decir, no solo los extranjeros que están trabajando en otros países y que cobran en otros países, sino de los extranjeros que están aquí en España y cobran en euros. Pues para los extranjeros que cobran en España en euros es una hipoteca igual que para un nacional. El endeudamiento óptimo, la estabilidad laboral óptima y sin ningún problema, perfecta. Incluso para los autónomos, que hay mucha gente que dice, ¿y los autónomos pueden conseguir hipoteca? Si los autónomos declaran en renta lo lógico para poder pagar, para un endeudamiento de un 40, se tratan igual que un contrato indefinido. Vale. Voy a pedir una cosa, por favor, los que estáis haciendo alguna pregunta por el chat, yo ahora voy a leer las preguntas que están en el chat, pero por favor pasarlas a preguntas y respuestas porque el chat corre muy rápido y a lo mejor se pierde alguna pregunta, mientras que preguntas y respuestas no se pierden. O sea que por favor, yo voy a hacer ahora las que están en el chat, pero por favor pasarlas por preguntas y respuestas, ¿vale? Sonia nos pregunta, ¿las hipotecas mixtas realmente no son muy arriesgadas? Inicialmente son fijas, creo. Sí, exactamente. Ahora hace unos años las hipotecas mixtas eran malas, eran lo peor al principio y lo peor después. Hoy en día los bancos, como no quieren, porque saben que la gente no consume el variable, pero quieren seguir dando hipotecas porque es su producto, se han inventado unas mixtas muy buenas. 3, 5 años y después un variable. ¿Son arriesgadas? Claro, no lo sabemos. No lo sabemos porque lo que estamos viviendo ahora no se preveía. No se preveía que el Euribor se desmadrara en unos meses. Sabían que el Euribor iba a subir, pero se preveía 2 años después, dentro de 2, 3 añitos. Yo no las considero arriesgadas. Y importantísimo, importantísimo. Yo hoy me hago una hipoteca mixta, que es la que me encaja hoy, pero mañana la puedo cambiar a variable, a fija. ¿Vale? Los costos son muy bajitos, hemos dicho, 1.300 euros de la cancelación registral. Pero los bancos siempre quieren clientes buenos. Hoy mis circunstancias son esas. Quiero tranquilidad, me hago una mixta, me hago una fija. Mañana soy más arriesgado, el Euribor baja, me la puedo cambiar a variable. Y vuelve a subir y me lo puedo volver a cambiar a fija. Tiene el coste de oportunidad. Pero hoy no te casas con un banco ni te casas con una hipoteca. La mixta creo que está muy bien para pasar esta incertidumbre durante 3, 5 años que está el mercado hipotecario. Muy bien. Otra pregunta es, con la nueva ley hipotecaria establecieron el 80% de valor tasación o compraventa, cualquier de las que sea más baja. Yo creo que esto ya lo pregunta, pero yo creo que le hemos dicho que sí, ¿no? ¿O es solo sobre valor tasación independientemente del valor de compra? Yo creo que lo hemos contestado ya, pero si quieres acabar de reafirmarlo. Bueno, lo de ir al 80% de tasación es una recomendación del Banco de España. No hay ninguna obligación. Es decir, hay bancos que dan el 100%, hay bancos que dan el 100% de tasación, ¿vale? Que han dado el 100% de tasación. Hay bancos que dan el 90% de compra, el 100% de compra, el 100% más gastos. Es una recomendación
no superar el 80% del valor de tasación. Pero recomendación, no obligación. Vale, y Javier nos vuelve a la pregunta que había hecho antes, que te acuerdas que era cuando una persona había avalado si podía retirar o no podía retirar ese aval una vez pagado el importe que le respondía. Me dice, siguiendo con la pregunta, ¿qué importe hay que tener en cuenta el que pone que responde de capital? O hay que, a ver, ¿qué importe hay que tener en cuenta? ¿El que pone que responde de capital o hay que sumar los intereses ordinarios por los que responde? No, naturalmente solo el capital. Tu finca responde por un capital y en caso de impago pero lo que responde es el capital. Cuando has amortizado ese capital, tienes que ir al banco a pedir un certificado de saldo cero. No te hace caso, pues siempre está el Banco de España, que al Banco de España los bancos son muy obedientes cuando les pide algo. Hacer una reclamación al Banco de España y ya está. Naturalmente leer la escritura hipotecaria, que no te diga lo contrario, pero normalmente las hipotecas que se han firmado en los últimos 5 o 6 años, lo primero que se amortiza es la garantía que nos ayuda. Perfecto. Y mira, Gema nos dice en preguntas y respuestas, nosotros con las hipotecas mixtas recomendamos hacer un plan de ahorro paralelo para que cuando acabe el periodo mixto tener un cojín. Pues es una muy buena idea siempre. Perfecto, pues esa idea, pues mira, que ha tenido Gema y que nos la pone aquí, pues la trasladamos también a todo el mundo. Muy bien, pues yo ahora no veo más preguntas ni más respuestas. Hemos llegado a la hora, que es lo que teníamos que hacer. Ricardo, yo te quiero dar muchísimas las gracias porque nos hayas compartido este tiempo con nosotros, porque nos hayas explicado todo esto aparte de hipotecas. Sabéis que es un tema que nos preocupa mucho, que ya hicimos uno, hemos hecho este y volveremos a trabajar el tema de hipotecas porque para nosotros es muy importante porque al final es una herramienta que vosotros necesitáis porque vuestros clientes la necesitan como agua de mayo. Si no hay hipoteca, evidentemente no hay la mayoría de veces compraventa. Recordemos que más o menos un 70% de las compraventas que se realizan en Cataluña se realizan con hipoteca, por lo tanto estamos en un nivel muy alto. Pues muchísimas gracias a Ricardo, nos vemos y encantados de haber estado contigo compartiendo este rato. Gracias a ti, Ana. Muchas gracias. Nos vemos. Buena semana. Adiós.